Ministro de Justicia, Germán Garabano, buenas noches. José del Río lo saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, José. Un gusto hablar con ustedes. Lo mismo. Arranquemos por lo que ocurrió hoy. Porque hay como dos maneras de analizarlo. Por un lado, que la Corte finalmente apareció y tuvo un contundente fallo de 5-0. Y por otro lado, que en 15 días puede haber una noticia contraria. ¿Cuál es su análisis? Bueno, sí, la Corte hoy, con la unanimidad de sus miembros, decidió abrir este recurso. Yo creo que es una decisión muy importante que marca de algún modo la gravedad institucional que ha tenido cómo el gobierno y sectores asociados al gobierno en estos últimos 2 meses han avanzado puntualmente sobre 3 jueces, pero también han avanzado sobre la justicia en general. Yo creo que esta decisión de la Corte pone un freno a ese avance. Habrá que ver cuál es la definición o la sentencia final que tome seguramente en los próximos 10 o 15 días. Cuando uno habla de lo que viene, ¿no? Esos 15 días, hoy algunos dirigentes cercanos a la expresidenta de la Nación, hoy vicepresidenta, hablaban de presiones, hablaban de cuestiones mediáticas, por citarle algún ejemplo. ¿Qué asidero tienen este tipo de declaraciones? La verdad es que, por un lado, el kirchnerismo en sus años de gobierno fue especialista en generar presiones sobre los jueces, pero presiones en serio. Yo recuerdo juicios populares en las plazas, recuerdo programas de televisión específicos sobre determinadas cuestiones. De todas formas, los jueces tienen una serie de garantías constitucionales que es lo que los debe hacer resistir cualquier tipo de estas presiones. Y una de esas garantías es casualmente la que está en juego en esta decisión de la Corte, que es la inamovilidad de los jueces. Los jueces no se les puede afectar su remuneración, se llama intangibilidad, y no se los puede mover del tribunal en el que están. Y casualmente todo este movimiento que ha hecho el kirchnerismo es para mover a algunos jueces que están en la Cámara, que están en algún tribunal oral y correrlos a otro lugar. Por eso es tan importante este fallo y por eso son tan importantes las garantías constitucionales que sirven para que una república sea república, tenga poderes separados. Así que creo que no tiene hoy sentido hablar de presiones o no presiones, sino de frenos y contrapesos dentro de una república, poderes que se controlan mutuamente. Y siguiendo en definitiva esta línea democrática, la tarea de la justicia es ponerle freno para proteger a todos nosotros, los ciudadanos, de los avances de los otros 2 poderes del Estado. Y ese es el equilibrio que marca nuestra Constitución y que creo que la gente durante estas marchas y en estas semanas que ha estado muy preocupada sobre estos temas ha querido marcarle no solo a la Corte, sino también a los otros 2 poderes del Estado. Cuando hablamos de Bertuzzi, de Bruglia y de Castelli, que también tienen en algunos casos causas vinculadas con la corrupción, ¿qué se buscaba con esta situación hasta que la Corte se interpuso en esos planes? Yo creo que hay una intención central que tiene que ver con tratar de tomar el mayor control posible de la justicia. En su momento el kirchnerismo lo hizo en Santa Cruz, luego lo intentó cuando fue la democratización de la justicia, avanzando con la elección del Consejo de la Magistratura por el voto directo, y ahora creo que se dividió en 3 esquemas o en 3 líneas de avance. Por un lado, el ataque a estos jueces tratando de removerlos. Por otro lado, el ataque al procurador interino, al doctor Casal, un honorable jurista que está cumpliendo con mucha dignidad y honra el cargo en el que está transitoriamente hasta que se elija un nuevo procurador con consensos políticos. Y por otro lado, la ley de reforma judicial, o mal llamada reforma judicial, que lo que genera son cargos para poder cubrir muchas veces con jueces militantes o con personas que tengan una afinidad con el gobierno de turno. Entonces me parece que detrás de esa intención hay que tratar de proteger la democracia y la república. Garabano, lo sumo a Pablo Fernández Blanco con una pregunta.
¿Qué tal, Garabano? ¿Cómo está? El avance del kirchnerismo sobre la justicia es muy evidente, no voy a recalar en eso nuevamente. Ahora, el kirchnerismo dice que ustedes, que el gobierno de Cambiemos, también intentó influir en la justicia. Por ejemplo, suele hablar Cristina Kirchner de la mesa judicial. La pregunta es, ¿esto último es mentira o efectivamente la justicia es demasiado permeable a la política en este país? No, claramente esa acusación es mentira. La justicia tiene una solidez que debería realmente mostrarle a la comunidad, y creo que este fallo marca de algún modo esa independencia, esas garantías que yo señalaba al principio. Y la mesa judicial que ellos refieren es un relato que han armado a partir de un grupo de funcionarios que casualmente nos ocupábamos de reunirnos para tratar de proponerle al presidente de aquellos jueces que el Consejo de la Magistratura proponía cuáles eran elevados al Senado. El kirchnerismo usó un mecanismo que lo explotó mucho Chávez en Venezuela y Fujimori en Perú, que era tener jueces interinos. De hecho, ahora lo volvieron a hacer con esta reforma judicial que querían 23 nuevos jueces interinos en Comodoro Pi. Y en realidad lo que nosotros tratamos de hacer es de que las designaciones de jueces sean conforme a la Constitución y los jueces estén con todas estas garantías de inamovilidad, de intangibilidad, y por eso este grupo de funcionarios elevamos al presidente, el presidente elevó 500 pliegos de magistrados, en su momento el Senado aprobó 300 y quedaron más de 200 que el nuevo gobierno retiró del Senado y que ahora está empezando a volver a mandar con otros nombres, obviamente, pero me parece que esa fue la tarea que se hizo y que tenía que ver con impedir que la justicia pueda ser manipulada. Impedir que sea manipulada. La última, Garabano, tiene que ver con esta reforma judicial que también está en gateras. Recién hacía un paralelo con el tema de los jueces interinos y lo que pasó en Venezuela. ¿Cuál es la búsqueda de la reforma judicial para usted? Bueno, yo creo que es parte de esto que señalaba del copamiento de la justicia. Por eso se creaban estos 23 cargos que iban a ser ocupados interinamente. Por eso se desnaturalizó un proyecto que nosotros habíamos enviado y que desdoblaba juzgados y creaba cargos de juez para estar en las zonas de frontera, en las zonas más críticas de narcotráfico, como Santa Fe, Rosario, Salta, Jujuy, Misiones, y eso se cambió por cámaras federales para tratar de profundizar esquemas, si se quiere, feudales o de nuevo de cooptación política de la justicia, en ese caso a través de nuevas cámaras federales. Fíjense este interés en las cámaras federales, ¿no? Se intenta remover 2 jueces de la Cámara Federal de Capital y se intentan crear cámaras federales en todo el interior del país para de ese modo tener control sobre la justicia. Yo creo que igual la gente se dio cuenta de esto, incluso otros partidos de la oposición, y creo que no va a prosperar este proyecto de reforma judicial, pero es muy importante estar atentos y como el fallo de la Corte hoy, que se sepa y se reconozca que cada uno de los poderes tiene límites, que no se puede avanzar sobre el resto, Garabano, que no se puede avanzar sobre nosotros. muchas gracias por esta charla con Mesa Chica. No, gracias a ustedes. Muy buenas noches. Diego, quiero compartir con vos unas palabras del fiscal